Hola amigos, una edición más de estas tertulias en la mitad del mundo, café de altura para cuatro. En esta ocasión voy a compartir mi café con tres estimados colegas, eh, Andrés Cardona, Jacqueline Murillo y Juan Almagro. Andrés y Jacqueline se conectan con nosotros desde Colombia, de Bogotá, y Juan desde España, desde la ciudad de Almería, bastante cerca de la ciudad de Málaga, desde la cual yo trato de coordinar a personas que viven en espacios tan distantes muchas veces, ¿no? Eh, Como de costumbre, una oportunidad muy buena la que se nos presenta gracias a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y a la tribuna, que siempre complementa sus actuaciones, eh, para tratar de temas relevantes, de temas que nos afectan lo más hondo, algunos de ellos, ¿no? Hoy nos vamos a sumar a un tema candente, que es la educación, y hemos titulado la tertulia como Repensando la educación. Queremos considerar opciones, mm, actuaciones, reflexiones que nos ayuden a pensar por qué la educación se nos ha ido de las manos y qué podríamos hacer para evitar que fuera una catástrofe como va camino de ser. Como se trata de un tema con muchas variantes y muchos matices, vamos a dedicar la tertulia de hoy a la educación en el ámbito universitario. Y en una tertulia posterior, seguramente será en el mes de julio o ya en agosto, hablaremos de la educación en las enseñanzas medias y básicas. Hoy, por tanto, ceñiremos nuestra atención repensar la educación desde la perspectiva del ámbito universitario. La primera persona a quien voy a pedir que intervenga es Andrés Cardona y voy a hacer una brevísima presentación de nuestro primer invitado. Andrés es profesional en comunicación social con maestría en estudios culturales y con amplia experiencia de investigación en ciencias sociales. Ha trabajado en la investigación de varias temáticas relacionadas con los derechos humanos, las energías renovables, la responsabilidad ambiental, el conflicto de Colombia, la estética urbana y el trabajo en la era digital. También ha llevado a cabo iniciativas tanto en espacios escolarizados como no escolarizados y en medios informativos de ámbito nacional colombiano. Andrés, te doy la bienvenida a nuestra tertulia y me vas a permitir que te plantee ya directamente a quemarropa la primera de las preguntas que he ido preparando estos días anteriores, ¿no? Una pregunta que encierra un cierto dramatismo que subyace a la pregunta, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Y no piensas que quizás nuestro sistema universitario está concebido para una sociedad que ya no existe? Porque en ese caso, de perdidos al río, ¿no? Muy buenos días, Manuel, Jackie, Juan y las demás personas que se nos unen. Muy contento de estar acá con ustedes. Sí, sí, definitivamente, Manuel, en lo que he estado revisando y las investigaciones que hemos estado haciendo últimamente, valdría la pena para responder esa pregunta recordar desde dónde viene nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo es hijo directo de la revolución industrial,
una revolución que fue muy específica, que se montó como los medios para legitimar la forma industrial de vivir, que implicaba una escolarización, unos sistemas estatales de educación, la masificación de la educación, todo eso para tratar de hacer que la división del trabajo existiera, que la especialización de los saberes existieran, que existiera una secuencia de tareas, un disciplinamiento de las actividades humanas. Recordemos que es un sistema que no a ver, no le gusta, pues no prefiere ya. No prefiere la creatividad ni la iniciativa, sino más bien la precisión y la regularidad. Ese es el sistema de las disciplinas que fue montado y el sistema universitario que fue montado, que de cierta u otra manera fue montado para construir nación y para darle todo el auge al sistema económico. Ese sistema está en crisis, evidentemente, por la entrada de una cuarta revolución industrial, básicamente. Es decir, ese es un sistema que fue montado para la tercera revolución industrial, que es sí, la industrial, revolución, que digo, tecnológica. Una tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial es la revolución de la información. Entonces, estamos hablando de que es un sistema que ya no responde a las necesidades de educación, de trabajo, de formación, porque las necesidades cambiaron a partir de la revolución tecnológica. Y en este momento yo creo que nos encontramos como en un momento como bisagra, como un momento donde las dos cosas están funcionando al mismo tiempo, pero ninguna de las dos cosas funciona como debería, por decirlo así. Sigue funcionando el viejo sistema, no se ha institucionalizado un nuevo sistema y los cambios han sido tan vertiginosos, o sea, se dieron tan rápido que no hubo tiempo de que las instituciones se adaptaran. De ahí la anarquía que existe en el sistema educativo. Revisando unos autores muy interesantes, Abdullah Kafi Alburín de la Universidad de Michigan, Utah, es que tiene un nombre difícil. eh, el hombre hablaba sobre cómo tenemos las nuevas tecnologías, tenemos la cuarta revolución, pero no tenemos un paradigma que nos diga cómo usarlas. Y en realidad la educación no ha tomado, los sistemas educativos tomaron las herramientas y las adaptaron para mejorar lo que ellos estaban haciendo. Es decir, enviamos mails, tenemos más acceso a la información, eh, podemos enviarnos datos más rápido y tenemos los gestores de contenido, hay más publicaciones, pero ninguna de esas cosas y tampoco las que se utilizan en el aula, las formas de dar clase de los maestros, responden a un paradigma nuevo de conocimiento. No lo hace. Simplemente se reforzó el paradigma viejo que había y todavía no hemos llegado como a las nuevas formas de aprender que propone esta última revolución industrial. Eh, que para adelantarme, prueba de eso sería otras formas de educación que sí son únicas de la revolución tecnológica, de la era de la información, como por ejemplo serían los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos están masificados, son más importantes que las películas, es algo que todo el mundo, que todas las personas están haciendo, es un sistema de educación alterno que se montó a partir del consumo, del entretenimiento. Me digo que me adelanto porque sé que hay una pregunta que se trata sobre la diversión, eh, y ahí está, ese sí es un sistema propio de la era informacional que tiene unas maneras completamente distintas de aprender. Por ejemplo, aprender sin entender las cosas. Tú juegas videojuegos, juegas 86 horas y aprendes vainas. Juegas 10.000 horas, porque eso es más o menos lo que he jugado yo, que soy un apasionado de los videojuegos desde los 16. Hay una cuenta que hace una autora que se llama Jane McGonigal. Desde los 16 años, de los 14 años a los 22, más o menos uno juega 10.000 horas, que es el mismo tiempo que te demorarías en aprender a tocar piano o violín y ser un maestro en el tema.
y no sabemos en qué estamos educando a la gente. Tal vez la industria, hay muchísimos temas ahí, hay muchísimas eh, skills, ¿cómo se llama skills? Habilidades blandas y duras en el jugar, el practicar 10.000 horas cualquier cosa. Hay estudios que hablan sobre cuáles son los beneficios de los videojuegos, que como mínimo es la resolución de problemas, que es una forma educativa para los nuevos profesionales, para los gerentes, para muchas cosas, pero pues de lo que estamos hablando es del tema de la educación y esa es una educación no escolarizada que se montó aparte y que no es bien vista también por el sistema educativo, porque ¿cuál es el otro problema? El sistema educativo está montado como una institucionalidad, es decir, que quiere sobrevivir, que es fuerte, que se quiere mantener y en el momento en el que entra en crisis, ¿qué es lo que hace? No tratar de hacer un cambio, sino tratar de mantenerse vivo. ¿Sí? Lo que hace es que rebota, lo que hace es que se resiste. Es lo más normal y las personas que estamos en los sistemas educativos también se resisten. Los profesores van a decir, no, antes siempre fue mejor, ahorita las cosas están muy mal. Pero empecé por el tema de lo de la era industrial y cuál es el sistema de donde, cuál es el lugar de donde viene nuestro sistema educativo, porque tampoco es que nuestro sistema educativo estuviera muy bien. O sea, nuestro sistema educativo también de cierta manera es un poco fallido. Pensaría uno, hay muchos autores que hablan sobre cómo la educación era la herramienta para, para ¿cómo se llama? Para liberarse, para mejorar el mundo, pero por otro lado, es un sistema educativo que profundizó muchísimo las diferencias sociales, que generó mayor inequidad entre los niveles de la sociedad. Y pues entonces también, pues estamos en una crisis dentro de una crisis, porque es la crisis del sistema educativo, la crisis del sistema mundo, la crisis de la ecología también, ¿verdad? Y eso, para terminar y ya darle entrada a los demás, eso si lo llevamos a un nivel más macro, también habla sobre, podemos hablar sobre unas dificultades a la hora de lo que la gente debería aprender para ser valiosa en el sistema económico, pero eso no responde a los problemas profundos que tenemos en el mundo ahorita, siendo el ecológico el más importante, ¿no? Porque hipotéticamente sin mundo, con excesivo calentamiento global y sin resolver ese problema, no hay nada más. Y pues también, como a partir de que el sistema económico no está pensando solucionar eso, el académico tampoco, porque es el hijo, si están totalmente ligados, pues no vamos a solucionar los problemas difíciles, los retos difíciles que tenemos ahora. Lo valioso de tener una crisis es que podríamos proponer algo nuevo, pero pues eso también se diluye en tanto es muy difícil llevar a cabo esos cambios. ¿Sí? Fíjate, Andrés, que estamos hablando de una serie de cambios que se han sucedido a un ritmo frenético, ¿no? Porque la Sí, universidad pues tiene raíces muy, muy profundas, ¿no? La institución universitaria se remonta al siglo XIII, ¿no? Y mal que bien aguantó 7 siglos. Pero es que llevamos unas decenas de años en que realmente todo nos parece un inmenso disparate. Yo creo, y ahora voy a ceder la palabra a Jacqueline, que tal vez tenga algo que opinar al respecto. eh, yo creo que simplemente la universidad se ha olvidado de lo que es la universidad. Yo no sé quién soy, estoy perdido. La universidad, universitas, quiere decir una perspectiva universal, un saber universal, una ambición por tener un conocimiento del mundo, un sentido del mundo, del por qué, del para qué. En la medida en que los conocimientos han ido siendo cada vez más específicos, más especializados, se pierde la unidad del saber y entonces no hay posibilidad de una reflexión que traspase el ámbito de mi propia disciplina. Esa es una opinión particular
con la que quería cerrar ese comentario tan interesante de Andrés. Jacqueline, adelante. Gracias. Bueno, agradezco pues la oportunidad de estar aquí compartiendo estas ideas en torno a los cuestionamientos que vemos acerca de la educación y de pronto cómo podemos contribuir a no solamente analizar, sino de pronto con estas ideas procurar buscar un camino, ¿no? Aunque también soy consciente de que solo una voz no da, una golondrina no hace verano, ¿no? Pero bueno, estas discusiones tienen que llevar a algún tipo de propuesta. Totalmente de acuerdo con lo que planteaba André Felipe. Nuestro sistema sigue las riendas del sistema de productividad, ¿no? Entonces tendríamos que hablar aquí de dos tipos de sistemas. Digamos, el sistema formal, que es la universidad, ¿sí? Esa institución que ya lleva 13 siglos, ¿sí? Y lo informal. Entonces son nuevas, digamos, nuevas formas de apropiarse de la educación, salvo que ahora sí estamos pensando un poco en el individuo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese individuo tenga cierto goce, tenga cierto disfrute y a su vez, pues lo que él vaya aprendiendo o en lo que se vaya especializando, pues le dé también un sentido a su vida, ¿no? No es propiamente, bueno, yo estudio en una universidad porque pues esto me va a representar un lugar en la sociedad, por supuesto yo voy a vivir, a tener unos réditos con eso, pero realmente es lo que yo quiero estudiar, ¿sí? Hay otras formas de especializarse uno, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo veo de esa manera, ¿no? Claro, es evidente el desfase que hay entre las instituciones, el sistema que tenemos, que todavía lo estamos implementando, y la realidad social. Ahí hay un desfase enorme y yo creo que esto es lo que ha generado este caos, ¿no? Eh, Creo que el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades de, de la sociedad, ¿no? Y pues también los intereses por parte de las instituciones, de ese sistema que ha sido creado para la productividad, pues se está quedando corto, se está quedando corto. Sobre Y eso, también ahí Jacqueline, me acuso como parte del problema como profesora. fíjate que en relación con esto, quería hacerte una pregunta a continuación, pero me vas a permitir que antes te presente a las personas que nos están escuchando. Jacqueline Murillo Garnica, aparte de ser una gran amiga mía, pero aparte de esto, es profesora universitaria con experiencia profesional y docente de 20 años, doctora en literatura española e hispanoamericana, maestra en literatura, tiene un pregrado en educación básica primaria, profesora contratada de tiempo completo en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña de República Dominicana. Tiene intereses en el estudio del arte, la música, la cultura y afiliaciones a asociaciones como Asociación para el Estudio de la Literatura Africana, la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, la Asociación Colombiana de Historiadores. Ha publicado recientemente Travesías Urbanas, es un poemario de una extraordinaria belleza, he tenido el gusto de leerlo con mucho detalle,
y posteriormente un libro de relatos breves que lleva el título Itinerario de los días que fueron, publicados ambos por la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Ha sido jurado en concursos nacionales de cuento, poesía, novela breve y becas en investigación para literatura, consejera en literatura para el periodo 2001-2024 de la Alcaldía de Bogotá. Jacqueline, la pregunta que quería formularte, que tiene mucho que ver con la que he dirigido hace un momento a Andrés y discurre por la vía que tú ya habías emprendido, es la siguiente. ¿Qué tipo de educación se precisa para hacer frente a los retos de nuestras sociedades contemporáneas? ¿Responde la universidad a las expectativas de vida de nuestros jóvenes? Intuyo que no, pero ilústranos, por favor. Bueno, yo pienso, obviamente, que, como les decía anteriormente, el sistema no responde a las necesidades de la sociedad, y sobre todo las necesidades de los estudiantes. Ahora bien, yo creo que en este sentido es un imperativo que se reconstruya un modelo educativo que promueva, que promulgue los potenciales de los estudiantes, ¿no? Que propicie una correlación entre la educación y esos requerimientos, esas necesidades de nuestra sociedad. Seguimos asumiendo unos modelos ya pues que llevan varios siglos, como lo decía anteriormente, y pues los cambios han surgido de forma vertiginosa. Entonces, las instituciones pues no están preparadas para asumir estos cambios. Salvo algunas excepciones, si yo pudiera aquí pues recordar el proyecto Cero, que surgió en un grupo de pedagogos y científicos en la Universidad de Harvard en el 2013, que lo lideró Howard Gardner a partir de las inteligencias múltiples. Es otra forma de rescatar todo ese interés, todo ese capital que traen los estudiantes, ¿no? Y cómo reformulan a través de esas capacidades un nuevo modelo de educación. Entonces, creería que esta es una de las, digamos que de las apuestas recientes primero en desconfigurar ese modelo que venimos trabajando y en segunda instancia, pues darle un nuevo giro, ¿no? En procura de esas necesidades y potenciando esas capacidades de los estudiantes. Entonces, yo pensaría también en una iniciativa que hubo aquí en Colombia ya hace más de una década, en la que intervino o asumió el científico colombiano Rodolfo Ginás. Él decía, palabras más, palabras menos, la enseñanza está a espaldas de la educación. Me temo que tenemos un problema de conexión y que no nos hemos perdido a Jacqueline, al menos en el mejor momento. se nos ha congelado y por tanto hay que esperar que se descongele y que podamos volver a escucharla. Pues pienso que para no estar mirándonos unos a otros, podemos pedirle a Juan, a quien voy a presentar a continuación, que responda a una pregunta que también tiene mucho que ver con lo que preguntaba Andrés y con lo que ahora estaba respondiendo Jacqueline. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos recuperarla a tiempo, ¿no? Juan Almagro es doctor en educación y profesor
universitario a tiempo completo en la Universidad de Almería, España, que es vecino mío de algún modo, en las áreas de didáctica de las ciencias sociales y didáctica y organización escolar. Cursó los estudios de diplomatura en Magisterio de Educación Primaria y el máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa por las universidades de Málaga y Almería. Realizó una estancia de 3 meses en la Universidad Nacional de Educación en el Ecuador, con la que tuvo la mención internacional en su tesis doctoral. Su actividad investigadora se centra en el estudio de... Algo pasó aquí que me Sí, sacó de la sí. llamada. Jacqueline, si nos esperas un momentito, Claro, estaba presentando a Juan, aprovechando las perdón. circunstancias, ¿no? Sí. Mencionaba que la actividad investigadora de Juan se centra en el estudio de temáticas referidas al ámbito de la didáctica y las ciencias sociales y ha indagado en la incidencia que ejercen las directrices de organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en los planes de estudio y documentos curriculares en España. En relación a este tema ha escrito y publicado varios artículos científicos y participado en diferentes congresos internacionales sobre educación y economía. Juan, si me permites, aunque ya te he presentado, antes de cederte la palabra, puesto que hemos recuperado a Jacqueline y por lo que pueda pasar, más vale prevenir que curar, le vamos a dar a Jacqueline la oportunidad de retomar el hilo de su intervención porque nos perdimos un rato bueno, ¿eh? Por supuesto, no hay problema. Gracias. Bueno, refería la iniciativa que hubo aquí en Colombia que lideró el científico Rodolfo Ginás en torno a sus palabras y a esa frase contestataria o tal vez en respuesta, de pronto una respuesta molesta cuando él decía que la enseñanza está a espaldas de la educación, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, yo creo que gran parte del problema o de la situación que vivimos en la educación superior la propiciamos nosotros, los profesores. Yo creo que es un asunto de revisar nuestras prácticas y reconocer que todavía hacemos uso de esas prácticas obsoletas, diría yo. Entonces, vuelvo a retomar el proyecto Cero porque me parece que es uno de los ejemplos dignos de comentar, ¿no? De la Universidad de Harvard. Bueno, básicamente, pues, era lo que pues estaba comentando, ¿no? En cuanto a la pregunta de Manuel. Juan, mira, esta es la pregunta que te dirijo. Somos muchos quienes opinamos que la injerencia del Estado en el ámbito educativo obedece a intereses espurios y busca más bien el control de los ciudadanos para asegurar su docilidad y sumisión a los que se han elegido en representantes de la soberanía nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y buenas tardes aquí en España, buenos días en Colombia. Es un placer estar hoy aquí y muy agradecido a José Manuel y a Manuel por haberme invitado a participar en esta tertulia. La verdad es que la respuesta a la pregunta que me planteas, Manuel, pues enlaza un poco con lo que estaban comentando Andrés y Jacqueline, ¿no? Y es verdad que nos estamos centrando en lo que sería la educación dentro del sistema universitario,
Pero es verdad que aquí tenemos que, digamos, bueno, pues retroceder un poco en esas diferentes etapas del sistema educativo por las que las personas pasamos y transitamos para poder entender esta cuestión, ¿no? La experiencia que yo tengo en el ámbito universitario es de que, bueno, pues hay muchas personas que llegan ahí y que hay que hacer un trabajo muy, muy profundo y muy potente con ellos porque yo considero que la universidad tiene que ser un espacio de transformación social, ¿no? Eso es algo que no tenemos que perder, esa perspectiva, ¿no? Eh, Sin ir más lejos, Jürgen Habermas, que era un filósofo alemán, ya planteaba esta cuestión, ¿no? Y reconocía que hubo un cambio importante dentro de lo que es el espacio universitario a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando la universidad tenía como objetivo, como finalidad principal, formar una ciudadanía para mantener cierto orden democrático, un nuevo orden democrático, ¿no? Es evidente que ahora mismo encontramos personas que llegan al espacio universitario que están muy desconectadas de diferentes aspectos que son fundamentales para poder ejercer esa transformación social. Uno de esos aspectos fundamentales es el ámbito de la política. Es decir, nuestros estudiantes cuando llegan al sistema educativo no entienden que la política abarca más allá, es un espacio que va más allá de lo que representan diferentes intereses o partidos políticos. La política es otra cuestión muy diferente, ¿no? La política es entender que hay diferentes posturas y que evidentemente hay otras personas que también tienen algo que decirnos, ¿no? Y tenemos que, a partir de ahí, construir un diálogo social, ¿no? Eh, Esto es evidente que, como digo, no tiene una cabida o no tiene una repercusión dentro de lo que es el espacio universitario. Y las personas que estamos en el ámbito de las ciencias sociales, o en mi caso de la didáctica de las ciencias sociales, pues ahí hay un trabajo importante que realizar detrás. Eh, ¿Por qué? Y vuelvo un poco a lo que estaba comentando al principio. ¿Por qué? Bueno, yo a partir de las investigaciones o de los estudios en los que he trabajado, sucede esta cuestión, ¿no? Pues es evidente que eh, en las etapas anteriores al sistema universitario, al Estado le interesa tener un control sobre la ciudadanía. Le interesa que la ciudadanía no reflexione por sí misma, no piense por sí misma. Nos podemos preguntar quién decide los contenidos que se trabajan a lo largo de nuestras diferentes etapas universitarias y por qué se deciden esos contenidos y no otros, ¿no? Ahí, si os fijáis, hay una cuestión ideológica de fondo muy potente, porque es evidente que cuando se toma una decisión de ese calado, es decir, qué se incorpora dentro de los marcos curriculares y qué se deja fuera de los marcos curriculares, ahí hay una cuestión ideológica que tenemos que poner el foco sobre ella, ¿no? Y es evidente que, bueno, si alguien se interesa por estas cuestiones e indaga sobre ello, pues empieza a entender cómo en diferentes situaciones y en diferentes momentos bueno, pues de la historia de la educación, ¿no? Los estados han transferido competencias educativas a empresas que evidentemente, en relación a lo que comentaba al principio Andrés y lo que también apostillaba Jacqueline, pues que tienen una serie de intereses económicos, ¿no? Y evidentemente esta cuestión repercute en que estamos dejando que quien decide qué sistema educativo es el que se tiene que conformar o el que se tiene que formar, pues tiene unas perspectivas de miras o unos intereses, unas finalidades diferentes a las que nosotros estamos planteando hoy aquí. Y eso es una cuestión
Eso es una cuestión que tenemos que analizar, ¿no? Y que tenemos que tener en consideración. La Europa Roundtable es una organización de empresas a nivel europeo que se reúne periódicamente para hablar sobre temas de educación, ¿no? Cualquier persona que cuestione un poco lo que es, como las personas que estamos aquí, ¿no? Cuestionando o repensando la educación, se haría la pregunta, bueno, ¿qué intereses tienen diferentes empresas vinculadas al ámbito económico para hablar sobre educación? ¿Por qué tienen interés en la educación, ¿no? Es evidente que la educación está pensada o ha estado pensada dentro de lo que es ese proyecto de revolución industrial del que hablaba el compañero Andrés, ¿no? Para una sociedad neoliberal y para la época industrial, o para una época industrial que evidentemente ya no existe y ya no sirve, ¿no? Es decir, no podemos seguir planteándole a nuestros jóvenes que su formación universitaria es necesaria para desarrollar el puesto de trabajo o los trabajos del futuro. Lo primero que tenemos que ayudarles es a que se respondan preguntas o que se hagan preguntas de cómo será ese trabajo en el futuro. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien tiene conocimiento? Es decir, vivimos en una época de incertidumbre y entonces hace 20, 30, 40 años bueno, podría valer ese discurso que algunas de estas empresas o de organismos económicos planteaban en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, pues es necesario que cuando los jóvenes salgan del sistema educativo hayan aprendido ciertas cuestiones relacionadas con las matemáticas, con la lectura, con la escritura y que tengan ideas sobre una interfaz informática muy básica para poder desempeñar un puesto laboral, ¿no? Eso era necesario, pero es que ahora ya con eso no es necesario. Es decir, ahora las tornas han cambiado en ese sentido y es necesario en ese aspecto pues que la educación universitaria eh, empiece en el caso, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? Yo estoy trabajando digamos, en un grado universitario de formación de formadores, ¿eh? Pues es necesario que esas personas que el día de mañana van a ser maestras, que van a ser maestros, cuando lleguen a las aulas, ayuden o contribuyan a que esas niñas y niños se cuestionen lo que está sucediendo y que les ayuden a través de facilitándoles diferentes herramientas que les ayuden a tratar de entender la complejidad del mundo en el que vivimos. No es, cuando hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que hay que dejar clara una cuestión. El aprendizaje es cuestionar lo que se aprende. No es transmitir conocimientos ni llenar las cabezas de conocimientos, ¿no? Hemos, de alguna manera, deformado por completo la palabra educación, ¿no? Que proviene de educere, ¿no? Que significa extraer, sacar, ¿no? No de llenar cabezas de conocimientos que luego no ¿para qué nos sirve eso? Si ahora con un clic tenemos todo, ¿no? Es decir, cualquiera pone una búsqueda en cualquier buscador de Internet y tiene billones de respuestas, ¿no? No es eso el sistema, o el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir por otros derroteros, tiene que ir por otro lado, ¿no? Como digo, es cuestionar lo que se aprende y eso a los docentes universitarios nos tiene que ayudar a cuestionar lo que se enseña también y a cuestionar cómo se enseña, ¿no? Y es fundamental en ese proceso. Desde el punto de vista de la didáctica un poco más general, pues ese podría ser un análisis, ¿no? Como digo, que al final hay un interés por controlar lo que se enseña en las escuelas. Y eso repercute en que cuando esos estudiantes, como digo, llegan a la universidad, les falte una base para poder empezar o saber cuestionar lo que están haciendo, pensar, ¿eh? Aprender a vivir en esa época de incertidumbre. Yo creo que es fundamental. Y luego, desde el punto de vista de didácticas más específicas, ¿no? Pues para centrarnos un poco en esa cuestión,
desde el punto de vista de las ciencias sociales, por ejemplo, pues es verdad que si cualquiera echa una ojeada, ¿no?, a materiales, hablo también del caso en España, ¿no? Como ha dicho el compañero, pues yo tuve la ocasión de estar un tiempo en Ecuador y analizar las mallas curriculares con las que allí trabajan en una universidad que se dedica única y exclusivamente a la formación de formadores, ¿no?, como es la Universidad Nacional de Educación de Ecuador. Eh, pero, pero es verdad que al final todos esos contenidos que se vuelcan ahí van orientados en esa cuestión, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de historia, ¿qué tipo de historia se enseña? ¿Qué tipo de historia es la que están aprendiendo nuestros jóvenes en el sistema educativo? ¿Y qué conocimientos sobre historia tienen cuando llegan a la universidad? Yo creo que es fundamental que cualquier persona tenga un conocimiento sobre lo que es la historia, independientemente de que vaya a ser maestra, de que vaya a ser biólogo o de que vaya a ser ingeniero. Es que no entiendo en ese sentido cómo se puede hacer una, bueno, pues digamos, enterrar ciertos conocimientos en relación a temas que nos pueden interesar pues como humanidad ya, ¿no? Es decir, bueno, pues es una historia que se plantea únicamente desde el punto de vista de que parece que las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿no? ¿Estamos enseñando a que nuestros jóvenes sean capaces de pensar históricamente? ¿Mm? A visibilizar colectivos que no aparecen por ningún lado en ciertos materiales curriculares o extracurriculares con los que se trabaja en la escuela, colectivos vulnerables, colectivos minoritarios. En el caso de España, por ejemplo, hacíamos una investigación, una serie de compañeros, ¿no? y planteábamos que los gitanos son una cultura que llevan más de 500 años con nosotros y tienen su lengua propia, y no aparecen en los libros de texto los gitanos, ¿no? O las mujeres, ¿no? Es decir, es algo escandaloso, ¿no? Entonces, al final se está conformando un sistema educativo, se va conformando cierto sistema educativo que, bueno, pues va llenando la cabeza de conocimientos para ir superando diferentes etapas hasta llegar a la universidad, y cuando se llega a la universidad, ¿qué? ¿Qué hacemos los docentes universitarios? ¿No? ¿Cuál es nuestro trabajo con esas personas? Porque si nos centramos en eso que comentaba al principio, ¿no?, de que la universidad tiene que ser un espacio de transformación social, ¿cómo hacemos para hacer esto, ¿no? Si no hay una base detrás, si no hay un recorrido previo. Ahí y esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, creo que no sé si algún compañero o compañera queréis comentar alguna cosa a lo que he dicho, pero por no extenderme mucho más, pues esa creo que es mi... Andrés, tienes la palabra si quieres dar, complementar así de un modo escueto la intervención de Juan. Frente a la intervención de Juan y a la intervención de Jackie, que ven de Jacqueline, No, quisiera perdón. quisiera decir que vale la pena recordar todo claro, el tema de que los sistemas educativos están a favor o están en manos de la ideología neoliberal, que de ahí parten muchísimos de los problemas, de los errores, de las crisis, pero también, así como dice Juan, valdría la pena cuestionar algo, y es que parecería que cuando hablamos de la educación y de los fines de la educación, parecería como que hablamos a veces como con un cierto romanticismo a partir de que, digamos, este punto de, de querer que la educación sirva para mejorar la sociedad, básicamente. Y eso deviene de un sesgo que tenemos los que hemos entrado a la universidad y estudiado y le hemos puesto de pronto la ficha a la cosa. ¿Y cuál es ese sesgo? Unas ideologías liberales y humanistas. En estudios culturales nosotros de verdad le ponemos pero a todo,
y la gracia de ponerle pero a todo también está en que llegamos hasta a cuestionar el humanismo. Entonces hay una corriente que se llama antihumanismo, que podría parecer muy grave, pero hay autores que han escrito sobre el tema, y el antihumanismo dice que valdría la pena ampliar los horizontes a hacer que el humano no sea el centro de la discusión. En tanto, los retos que vienen implican que el humano no lo sea. Por ejemplo, hasta acá hemos estado hablando como de la parte de la crisis en la universidad que hay en este momento, pero por ejemplo, recordemos la crisis que viene. La crisis que viene es la crisis de la inteligencia artificial, que ya está aquí a la entrada y que eso sí va a hacer que todo se desbalancee. Eso sí va a terminar de ser el ataúd en términos de qué es lo que se está haciendo en las universidades y qué es lo que está haciendo el sistema educativo, y es lo que lo va a obligar a cambiar pues de una manera agresiva. Y pues yo, porque a mí me gusta la ciencia ficción y soy un nerd total, yo sí me creo en las cosas que dicen, no estamos muy lejos de que haya otro tipo de ser en este planeta. Cuando haya inteligencia artificial que exija derechos, el humanismo va a tener que ponerse en cuestionamiento. Y en este momento, en lo que yo hablaba, de la crisis ecológica, también habría que poner el humanismo en cuestionamiento, porque no solamente se trata, o sea, el humanismo pensaría que el problema es que las personas estén bien, que los humanos estén bien, que las condiciones de vida sean buenas, pero de verdad ese va a ser, si ese es el centro de la discusión, esa es la discusión como de los 90, porque de verdad la crisis de que ya no exista planeta o de que el planeta se vuelva inhabitable es mucho más importante que cualquier sufrimiento humano. Y es difícil decir eso, pero para mí es bastante evidente. Ahora, lo de la inteligencia artificial es simplemente sumarle a eso otro paso de por qué valdría la pena poner en cuestionamiento el humanismo. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Porque los fines, o sea, el norte de para qué diseñar una educación que sirva, que sea útil, también es también están dentro de la incertidumbre. No sabemos qué es lo que estamos diseñando. O sea, tampoco sabemos qué es lo que queremos, básicamente. ¿Sí? Yo hablaba con Jackie anoche sobre el tema de la tertulia y le decía que esta crisis lo que es la entrada del, del posmodernismo a la educación. O sea, el posmodernismo así como con toda su duda, con toda su incertidumbre, no había entrado en la educación de alguna manera. La educación creo que había sido como un sistema muy cerrado, como muy hermético, pero va filtrándose y hasta que de verdad no sabemos tampoco qué es lo que debería hacer. Me parece que es fácil decir, no, pues debería no ser el control estatal, debería ser la libertad, debería ser el bienestar de las personas, pero tampoco lo es. Ese es el meollo del asunto real, porque si supiéramos qué es lo que tenemos que diseñar, se podría tal vez pensar en diseñar un sistema educativo que sirviera a la gente, pero eso también, claro, incluye qué, unos intereses políticos, como hablaba Juan, incluye unos pensamientos ideológicos, y como hay como una variedad tan grande de intereses y no hay ningún pensamiento político que los pueda reunir, o no lo ha habido hasta ahora en la historia que llevamos, eh, es muy difícil pensar en proponer una educación o proponer un norte, y por eso solucionar el problema también parece tan difícil. Pues esa sería la intervención. Ajá. Eh, gracias, Andrés. Antes de ceder la palabra a Jacqueline para que intervenga también de modo breve, quería comentar que sí me entró cierta angustia cuando oía esas expresiones eh, sobre quienes rechazan el humanismo. Entiendo perfectamente lo que quieres decir y me abono
en la medida en que muchas veces se traduce humanismo como uno mismo. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Es decir, cuando yo, me coloco en el centro de la sociedad, en el centro del universo, ¿no? ¿Cuál es un error dramático? Y Jacqueline, muy brevemente, por favor. Sí, sí. Bueno, yo pensaba en lo siguiente. Creo que cuando uno está en la universidad, se pregunta a raíz de los vacíos que se da cuenta de llegan los estudiantes, el gran cúmulo de vacíos que tienen. Bueno, ¿a quién le echamos la culpa? O sea, fue el profesor de bachillerato. ¿Qué pasó con este estudiante, no? Que llega a la universidad y inclusive a veces ni sabe por qué está allí, ¿no? Entonces, ¿dónde radica esa fractura? Ahora bien, ya estando en la universidad, los profesores somos autónomos. Claro, hay un currículum que debemos acatar. Sin embargo, el profesor de la educación media es autónomo en su clase y puede poner patas arriba ese sistema o ese currículum, ¿no? Tal vez explorando todo lo que deba explorar y deba catapultar en esos estudiantes, ¿no? Reformulándose sus prácticas, ¿sí? Con ese sentido crítico que tal vez debe tratar de impulsar en cada uno de los estudiantes. Yo creo que ahí vuelvo a insistir en el mea culpa de los profesores, ¿no? En que no hemos sabido llevar a cabo unas prácticas acordes con la realidad. Eso es lo que quería comentar. Okay. Vamos a iniciar el segundo y último ciclo de preguntas para que podamos ir sin prisas y sin agobios, ¿no? La pregunta va dirigida a Andrés, que ha estado hablando precisamente de los videojuegos, de las tecnologías que tanto afectan al modo en que intentamos transmitir la educación o colaborar en el proceso educativo, entendido como subrayaba Juan, que es extraer, no inculcar, ¿no? Andrés, ¿podrías analizar la ecuación tecnologías digitales, papel del maestro en los procesos educativos? ¿Qué papel debe desempeñar el profesor universitario si en la práctica la formación que se facilita en las universidades se limita, desgraciadamente, a la transmisión de conocimientos y aplica del compromiso educativo? A ver, pensaría yo, por la experiencia que tengo como docente, eh, que el profesor sí tiene que cambiar un poco su rol, pero también es por el sistema educativo que existe. Y, por ejemplo, a mí no me crearon un sistema educativo tan así, y también por la disciplina en la que yo me muevo. Yo estudié comunicación social, y la comunicación social son como son muchas disciplinas pegadas, y tú lo que tienes que aprender es hacer un carpintero, un zapatero, un ebanista, muchas cosas técnicas, por decirlo así, y pegarlo alrededor de unos pensamientos filosóficos e ideológicos, básicamente. Entonces, esa parte como de aprender técnica se da por hecha. O sea, tú aprendes a manejar redes sociales solo, por ejemplo. Tú aprendes a redactar, te dan unas reglas, te dicen más o menos qué es lo que tienes que hacer, pero el estilo, todas esas cosas son muy de un aprendizaje propio. Y los docentes míos siempre fueron docentes que guiaban la discusión, que ponían problemas muy pragmáticos, ¿sí? Que la educación se basaba en la resolución de problemas,
en la ejecución de proyectos, y para mí esa educación me ha parecido mucho más válida y mucho más valiosa que la de muchas otras, que la que muchos otros describen. Eso podría seguir funcionando en este momento, en tanto se dice, claro, toda la información está disponible en Internet, pero la sabiduría de o sea, de ciertos maestros, de ciertas personas, por ejemplo, cuando tú aprendes diseño gráfico, a usted le enseñan a manejar las herramientas, a usted le enseñan a manejar Photoshop, pero lo que no le enseñan son las mañitas, las cascaritas, y eso solo lo sabe la persona que ha hecho las cosas. O sea, ahí estoy hablando como de verdad, como si fuera un carpintero, y el maestro carpintero pues, sabe las vainas que no están en internet, definitivamente. Yo creo que también esa crisis no es tan cierta, pero sigue existiendo el problema de para qué formar, y sigue existiendo, pues hay una ventaja, y pues para pegarlo con el tema de los videojuegos es y con la discusión anterior, es que quien sí adaptó ideológica y tecnológicamente toda la revolución digital fue la industria del entretenimiento. Y la industria del entretenimiento tiene todo un organigrama de producción ideológico que aprovecha y está funcionando sobre las personas. Eh, por ejemplo, pensar en un minuto en cosas como el TikTok. El TikTok que parecería algo ridículo, que parecería algo tonto, superficial, igual está enseñando cosas. Igual puede ser muy útil porque, digamos, una de las tecnologías que sí es muy valiosa de la era digital que ha entrado en la universidad o en la educación es el tutorial, por ejemplo. Y tú puedes hacer tutoriales de TikTok de 30 segundos o de YouTube. Eso sí es lo que ha revolucionado el mundo y que de hecho ha socavado las cosas de la universidad, porque si tienes tutoriales que te enseñan lo que te estoy hablando, la parte técnica, pues la universidad pierde un poco de poder. Pero ese perder poder de la institución tal vez no debería verse de una manera negativa. El problema del que habla Jackie es cierto, o sea, como estamos adentro de la institucionalidad, podríamos decir, ay, es que eso es súper malo porque está matando la universidad. Pero es que no recuerdo muy bien cuál es el autor, pero decía como no tenemos que tenerle miedo a nuestros hijos. Nuestros hijos vienen a poblar el mundo después, pensando en nuevas tecnologías digitales, pensando en inteligencia artificial. O sea, de verdad, si hay un momento de Terminator, tampoco habría que tenerle miedo, porque hipotéticamente simplemente es algo mejor que viene, solamente que el miedo viene de que nosotros ya no vamos a estar ahí, ¿sí? La democratización de mucha información, en ejemplo, en el tema de los tutoriales, eso sí democratiza la información, pero le quita mucho poder a las universidades. Se lo quitó, le quitó potencia económica, le quitó muchas cosas. Pero, ¿cuáles son los beneficios? O sea, básicamente, ¿cuáles son los beneficios de la crisis? Si empezamos a necesitar menos docentes, esos docentes también a qué cambian y qué es lo que van a empezar a hacer. Hay muchos comunicadores y docentes que yo conozco que como ya no hay necesidad de tantas personas en el aula, pues aquí han pasado a diseñar cursos de educación virtual. Y ese es un mercado que es thriving, o sea, que está floreciendo y que pues deviene de esa crisis. Eh, es decir, habría que adaptarse al cambio, habría que adaptarse al cambio. Hay un lugar para el experto, que sería el docente de cierta manera. Hay un lugar pero ya no es un lugar del iluminado, ¿no? Ya no es el lugar del maestro, sino es un lugar diferente y pues es muy difícil dar respuestas qué es lo que debería pasar, pero pues la realidad se encarga de mostrar esos ejemplos. De pronto habría que buscarlo, lo que también dice Jackie, de ser más rebelde en el aula, de buscar otras maneras, de generar nuevas, por ejemplo, generar más educación informal desde nuestra propia individualidad.
de pronto ese es un camino, solamente que claro, como no hay ideologías que estén haciendo el llamado a todos los docentes del mundo a que traten de ser rebeldes en el aula, pues no es una revolución que se esté dando constantemente, que ahí es cuando, no sé, pues, en el día que alguien encuentre una verdad real, debería comunicárselo a los demás, pero en este mundo también de tanto ruido, pues no sabemos, estamos buscando soluciones y respuestas en tanto ruido que es bien difícil de encontrar algo que nos convenza. Ujú. Bueno, Jacqueline, em, cuando lo único que aparentemente importa es la obtención de un título académico, ¿qué papel corresponde a los valores, a los conocimientos inútiles en la educación universitaria? Bueno, yo voy a contestar digamos que con esta forma de analizar lo que ha pasado en los últimos 40 años aquí en Colombia. Si hace 30, 40 años nos quejábamos de una sobrepoblación de ciertas profesiones. El abogado, el contador público, el administrador de empresas, estas carreras que durante tantos años fueron tan, digamos, tan básicas, ¿no? Y, y finalmente, ¿qué pasaba con esa sobreproducción de profesionales de estas áreas? Pues era tanta que tenían algunos que dedicarse a otras actividades como medio de vida, como por ejemplo volverse taxistas, ¿no? Hoy por hoy estamos hablando de una generación que prefiere otra forma de especializarse como y tener réditos casi que inmediatos, como son los youtubers, los influencers, este tipo de actividades que encaminan digamos que van encaminadas como al goce de la persona y a su vez pues a recibir unos réditos. Entonces el tema de la expedición de títulos, pues es el sentido mercantilista que tienen las instituciones y el sistema, ¿no? Entonces, pues también los padres le juegan a esto porque pues se quiere que el hijo sea un profesional, pero resulta que el hijo está pensando en otra cosa. Entonces ahí hay unos quiebres grandísimos y la universidad no haya que hacer, las instituciones para traer, para conquistar nuevos clientes, estos estudiantes que ahora se les llama clientes por el enfoque que tienen las instituciones en la actualidad. Entonces, esa es una situación que vemos cada vez más. Yo voy a poner un ejemplo. Ahora ya las instituciones tienen unas modalidades para garantizar que el estudiante se gradúe. Entonces, listo, usted no hace su trabajo de grado, su tesis, y haga un seminario. El seminario le cuesta 2, 3 millones y listo. O sea, tranquilo, usted paga y en 6 meses tiene su título, si eso es lo que usted necesita. Entonces, hay una gama de posibilidades para que el estudiante tenga su cartón, pero en el fondo, ¿qué hay, no? La superproducción de títulos que expiden cualquier tipo de institución, pero en el fondo no estamos generando eh, respuestas a la situación social, ¿no? Y económica, hablo en el caso de Colombia. Bueno, un poco en esta misma línea planteo la siguiente pregunta a Juan. ¿Y qué hacemos para reflotar la universidad en una sociedad que da la espalda a los grandes problemas de la existencia humana,
que desprecia la cultura como un saber inútil. Bueno, yo quería también aprovechar esta intervención porque viene un poco a colación de lo que estaban comentando Andrés y Jacqueline anteriormente, ¿no? Eh, Coincido con muchas de las cosas que han planteado. Y es verdad que para muchas cuestiones de este tipo no existen recetas, ¿no? Es decir, decía Andrés, bueno, si alguien tiene una verdad, pues que nos la facilite o que nos ilumine al resto, pero quizá lo que más se puede aproximar a esa verdad de la que él hablaba sería que tenemos que empezar a pensar como especie humana. Quizá esa es una de las cuestiones que de alguna manera se ha perdido esa esencia o es decir, pensamos como especie humana, ¿no? O transitamos constantemente desde un modelo individualista, porque estoy también de acuerdo, ¿no? Aunque yo considero que sí que es verdad que ciertas cuestiones posmodernistas sí que ya estaban dentro de lo que serían ciertos enfoques educativos, ¿no? Pero es verdad que al final, o finalmente, transitamos constantemente hacia una cuestión de pensamiento individualista, ¿no? De intereses propios en detrimento de la responsabilidad social, ¿no? Y esa responsabilidad social creo que es lo que resume la pregunta que me has planteado, ¿no? Es decir, ciertos temas que son de interés fundamental para la especie humana, ¿no? Evidentemente, la respuesta es que desde el sistema educativo no estamos facilitando que las personas pues, puedan pensar, ¿no? Y acercarse hacia un proceso que anteponga la responsabilidad social a los intereses individuales. ¿Cuáles son, digamos, los retos que tiene que tener la universidad o el sistema educativo universitario, pero no solamente el sistema educativo universitario, sino evidentemente, pues todo, como digo, todo el proceso previo que hay, ¿no? Antes de llegar a la universidad? Pues es un poco complejo la cuestión porque evidentemente, como digo, no hay recetas para esto, pero sí que es verdad que un poco al hilo de lo que ya se ha ido comentando a lo largo de la tertulia, pues es verdad que tenemos que empezar a cuestionarnos, por ejemplo, el tema de la conciencia ecológica, ¿no? Que ya por ahí se ha comentado también, ¿no? El desarrollo de cierta conciencia ecológica o un concepto que a mí me parece que ya estaba con nosotros antes que la inteligencia artificial, que es el concepto de decrecimiento, de crecer, ¿eh? Constantemente, si leemos un diario, vemos un informativo, parece que constantemente como sociedad tenemos que crecer económicamente, ¿no? ¿Eh? Y lo que nos tenemos que empezar a plantear es si hay que dar un respiro a ese crecimiento, porque los recursos no son ilimitados, ¿no? Y de alguna manera el planeta Tierra nos está dando señales de que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Sin embargo, parece que tenemos unos dirigentes políticos que van orientados en una dirección que parece que se acercan a un abismo, ¿no? Y unos cuantos parece que vemos como que se van a caer a ese abismo y estamos como diciendo, pero bueno, ¿por qué alguien no para esto? ¿Por qué alguien no tira del freno de mano? ¿No? Un poco para... Entonces, yo creo que el tema del decrecimiento es algo que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, quizá no es necesario construir más viviendas, si viviendas hay de sobra. Quizá la cuestión reside en que las viviendas que hay se puedan redistribuir o que las personas puedan acceder de una manera justa a esas viviendas y de una manera, evidentemente, pues que no implique el tener que endeudarse de por vida, ¿no? Es decir, creo que hay cuestiones que tenemos que empezar a plantear o pensar dentro de lo que es el sistema educativo universitario.
y estoy muy de acuerdo que al final, con lo que ha dicho Jacqueline, que la universidad es un espacio en el que los docentes tenemos cierta autonomía. Y tenemos, bueno, tenemos autonomía y debemos ejercer esa autonomía, porque quizás son dos conceptos fundamentales, el de autonomía y el concepto de responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es ejercer esa autonomía y abordar temas como los que se están planteando aquí, ¿no? Es decir, no orientar la cuestión desde el punto de vista de esa desaparición de las humanidades. Comentaba al principio José Manuel, no, es que creo que para esto no hay futuro, no hay solución. Al final, la historia de la humanidad nos ha enseñado de que de alguna manera poseemos algo que es fundamental, ¿no? Que es el conocimiento, democratizar el acceso a los recursos, democratizar el espacio universitario, es decir, entender que las personas pueden y deben cuestionar lo que hacen y por qué lo hacen, ¿no? Y en relación a lo que me preguntabas, por no irme un poco, era por comentar un poco también, porque tenía algunas anotaciones que me había hecho aquí de lo que habían comentado Andrés y Jacqueline anteriormente, pero ¿qué podemos hacer en ese sentido? Pues como digo, plantearnos una revisión de esa conciencia ecológica, entender que el decrecimiento es algo que tenemos que incluir dentro de nuestra autonomía como docentes universitarios y que dentro de lo que es el proceso de formación de formadores, trasladarle a esas futuras maestras y maestros para que cuando lleguen a sus aulas ayuden a que esas niñas y niños pues, puedan cuestionarse lo que escuchan. Yo siempre digo que vivimos en cierto adultocentrismo, ¿no? Entendemos que parece que como los niños son niños, pues no van a entender lo que se les dice. Y yo cuando estoy en las clases universitarias les digo a las personas que se están formando para ser maestras y maestros que lo que hay que hacer es rebajarse, ponerse a su altura y mirarles a los ojos y hablarles con claridad, porque los niños son niños, pero son conscientes de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y ahí está la base de todo eso. Otra cosa que he comentado antes, pues aprender a vivir en una época de incertidumbre. Esto es algo que se ha ido comentando a lo largo de toda la tertulia. Vivimos en una época, es decir, es verdad, la inteligencia artificial, todas estas cuestiones que están ahora, es como, bueno, ¿qué va a ser el futuro? ¿No? Nadie tiene conocimiento de eso. O qué están aprendiendo esas máquinas que el día de mañana puedan de alguna manera contribuir a que esa humanidad siga, o ese humanismo, perdón, siga por encima o que quede rebajado al poder de las máquinas, ¿no? Yo creo que es fundamental también cultivar la sabiduría, enseñar a pensar. Eh, Cuando los estudiantes universitarios llegan a las aulas, es verdad que, que han de alguna manera interiorizado que solamente existe una respuesta para las cosas y no existe una única respuesta. Hay que empezar a pensar, ¿no? A cuestionar lo que se ha aprendido y a cuestionar lo que se ha aprendido, ¿no? Bueno, y ahí entra, digamos, un poco lo que serían los retos de cuáles son esos retos que tienen que tener los docentes de la época o del futuro, ¿no? Del siglo en el que estamos, ¿no? Pues también se ha comentado aquí, ¿no? Es decir, que hay que transformar ese proceso, ¿no? Que ya no se trata de llenar las cabezas de conocimiento, sino más bien de ejercer un proceso de acompañamiento del estudiantado, ¿no? De una acción tutorial, ¿no? No se trata de transmitir información, sino ayudar a pensar, a cuestionar lo que se aprende, ¿no? A cuestionar esa información es fundamental, ¿no? Y eso nos lleva a pensar que el conocimiento que se construya, pues tiene que ser un conocimiento pues, que sea activo, que sirva para la vida en la que estamos, ¿no? Para darse respuesta a esas situaciones o momentos que nos pueden surgir a lo largo de nuestra vida, y más en esta época de incertidumbre, ¿no? Es indudable que cada vez en mayor medida vivimos en un sistema que
se ha comentado antes también, lo estaba comentando Andrés, pero tenemos toda la información a golpe de clic. Y es verdad que solamente una serie de personas podemos, no es como el ejemplo que ponía él de que el carpintero quizás sabe cómo ha realizado su trabajo. Es evidente que sí, pero de alguna manera creo que los docentes tenemos que ayudar a que esas personas, de alguna manera, el conocimiento que han construido sea un conocimiento pues que detecte algo que ahora está muy igual que el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Las fake news, ¿no? Suena muy bien decir fake news, ¿no? En vez de mentira, ¿no? Entonces, hay una anécdota muy, al hilo de esto, si me permitís muy rápidamente, ¿no? Que en una ocasión estaba Ernest Hemingway en Cuba y, y entonces alguien le preguntó sobre cuáles serían los retos que tenía que tener el sistema educativo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y decía, bueno, pues yo creo que lo fundamental es instalar en la cabeza un detector de basura, ¿no? Un detector de todo esto que, por desgracia, pues cada vez, si tenemos más acceso a información, pues evidente esa información estará sesgada, estará, ¿no? Y toda esa cuestión es algo manipulada, estará, y eso es algo que es fundamental, ¿no? Eh, y como digo, es algo que considero fundamental en ese sentido, ¿no? Y eso nos lleva, como he dicho antes, a pensar como especie humana, a tratar de pensar como especie humana. Creo que es fundamental porque por encima de todo, al final, es decir, una persona puede ser muy, muy buena en su trabajo y puede ser, pero, pero también en su día a día, ¿no? En su vida, en sus relaciones sociales, ¿no? Creo que es algo fundamental y que somos, más allá de ser personas que trabajan bueno, no somos máquinas, ¿no? Somos personas que se relacionan y que empatizan con otras personas con las que estamos aquí y que es evidente que pues eso es fundamental que el espacio universitario también lo contemple, ¿no? Que también lo contemple. Andrés, muy brevemente para cerrar ya nuestra tertulia de hoy. Dale, brevemente, también de pronto el rol que valdría la pena rescatar y que no lo pensamos muchas veces es el de mantener el interés, mantener la atención sobre los temas que son válidos. Ese es el problema del entretenimiento, es que se llevan la atención de las personas a sitios donde no es necesaria, cuando hay grandes problemas que necesitan de atención. Entonces ahí es donde de pronto el docente o la universidad se debe volver como un ente de entretenimiento también. Tal vez si más personas estuvieran interesadas en solucionar los problemas, podríamos encontrar esas soluciones. Eso era lo único que quería decir, como tomar una página de las que se sabe que funcionan. De ahí ese tema de gamificar, de jugar, de divertirse. De pronto es que las cosas deberían ser menos, pues habría que tomarla. La gente debería divertirse más pensando estas cosas. Yo lo hago porque, no sé, naturalmente siempre me ha divertido pensar, pero para otros no es tan intuitivo. Valdría la pena hacer que fuera más interesante para otros y tal vez eso generaría algunos cambios. Sí. Gracias. El título que dimos a nuestra tertulia de hoy era Repensando la educación y deliberadamente se escogió un gerundio que implica la noción de algo que está en proceso, que no ha terminado, ¿no? No hemos repensado la educación. Seguimos con la angustia en el pecho, seguimos dando vueltas y seguimos efectivamente afrontando un mundo de incertidumbres, como decía Juan, en el cual es importante y es imprescindible cuestionar y cuestionarnos continuamente, no anclarnos en la comodidad de unas respuestas ya manidas, ya ancladas
no sé, pues en unos presupuestos ideológicos acatados sumisamente, ¿no? Por tanto, no podemos decir conclusiones, ¿no? No concluimos nada porque seguiremos pensando y seguiremos tratando de aportar en la medida de nuestras posibilidades lo mejor de lo que tenemos, de nuestra inteligencia, de nuestra pasión, al servicio de algo que estoy convencido de que a todos los que hoy nos hemos reunido a tomar este café de altura nos mueve, ¿no? Que es el amor a la institución universitaria. Por mucho y muy fea que se haya puesto con el tiempo, pues uno, si está enamorado de su esposa, aunque pasen 40, 50, 100 años, sigue queriéndola con pasión. De manera que muchísimas gracias por haber estado en esta tertulia. Tus comentarios han sido estupendos y lástima que siempre el tiempo sea limitado. Nos despedimos así también de las personas que nos han escuchado y les deseamos muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches según la parte del mundo desde la que nos están viendo y escuchando. Chao. Bueno, pues un placer. Gracias Gracias. nuevamente. Lo mismo, muchas este gracias, un compartir. placer. Un placer. Un abrazo para todos. Chao. Un abrazo, hasta luego.